Javier Didia, él es representante de Argentina. El doctor tiene como tema hoy adolescencia y patología dual. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, doctor. Esta es la que se está presentando y esta es la siguiente. Esta es la que se está presentando acá y le sigue pasando con esta. Es subdirector de la carrera de médico especialista en psiquiatría de la Escuela de Medicina del Hospital Italiano. Es miembro de la Asociación Psiquiátrica Americana, coordinador y fundador de la sección de trastornos por abuso de sustancias de APAL, presidente y fundador de la Asociación de Conductas Adictivas y Patología Dual de Iberoamérica, miembro fundador y representante zonal de la UAD. Muchas gracias, doctor. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la presencia de ustedes aquí tan temprano. Agradecerle en la persona del doctor Pacuruku al comité organizador tan amable invitación. La verdad que esta hermosa ciudad de Cuenca es la tercera vez que tengo el gusto, el placer de estar aquí y lo dije siempre, me siento como en casa. La única cosa que no es como en casa es la altura, pero todo lo demás es como en casa. Y hablando de como en casa, me toca este tema de adolescencia y patología dual, el tema de los jóvenes en riesgo. Mi expositora de recién, la doctora Pacuruku, habló de muchas cosas que a lo mejor yo voy a reiterar, que nunca es suficiente reiterar el tema de la prevención y el tema de los riesgos que se corren y lo que pasa en la sociedad y la familia. Y hablando de eso, la verdad que esta mañana me levanté en esta hermosa ciudad, habiendo llegado anoche tarde, y lo primero que hice, por costumbre, por reflejo, fue informarme, o tratar de informarme. Y vi dos noticias, no en este orden que las voy a mencionar, pero vi dos noticias que me impactaron y las quería compartir. Una es que apenas abrí la página del periódico, hablaba del uso medicinal. Bueno, los quiero convencer, pero no tan vehementemente. Hablaba del uso medicinal de la marihuana y su habilitación en el Perú, que es un país más que está dándole curso a esto. ¿Quién puede estar en contra de esto? ¿Quién puede decir no a una medicina, a algo que va a hacer bien a la humanidad? Pero con espíritu crítico y pensando en la charla que tenía que dar ahora, me preguntaba que una cosa es que nosotros, profesionales de la salud mental, decodifiquemos esta noticia quizá con júbilo, y otra cosa es qué diablos puede entrar o cómo diablos puede entrar en el aparato psíquico de un adolescente que está en formación, que su cerebro está en formación, semejante noticia. De pronto podría decodificarse la marihuana, que era un veneno, o que me dijeron que era un veneno, ahora es un remedio. Y de hecho se escucha bastante esto. La otra noticia, que tiene que ver con esta, que también me impactó, me llamó la atención y hace a nuestro tema, por eso la quería compartir, es una noticia acerca de la generación iGen, en donde una profesional de la Universidad de San Diego llamada Jean-Marie, me lo anoté porque si no me lo voy a olvidar, Twenge, habla de que el uso del teléfono celular, o sea, la noticia es: ¿se salvarán los jóvenes del celular? La utilización excesiva del celular o la que usan produce aislamiento, depresión, inseguridad, falta de sueño e infelicidad. Y yo pensaba, realmente lo que puede producir todo esto es un uso inadecuado de la tecnología, porque la tecnología con el uso adecuado es maravillosa, nos conecta, nos une, nos mantiene
cerca de los seres queridos, nos mantiene cerca de la información y de la ciencia. Bueno, dicha esta introducción y compartido los temas que me preocupan esta mañana, les voy a mostrar la agenda de lo que voy a tratar de muy comprimidamente desarrollar en el ratito que les voy a conversar. Voy a empezar por hacer una explicitación del problema de alcohol, tabaco y otras drogas. Seguiré con el tema de la adolescencia en general, tema tan interesante al que he dedicado los 30 y pico de años de profesión que tengo. Me he dedicado siempre a ver jóvenes adolescentes, me apasiona, son maravillosos. Voy a hablar algo de las sustancias. Luego me introduciré en el tema de la patología dual, que es un tema que nos convoca. Dentro de la patología dual voy a mencionar el trastorno límite de personalidad, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y el trastorno por estrés postraumático, que son 3 trastornos que coexisten con el consumo de sustancias y se ve bastante patología dual. Y luego voy a hablar algo de prevención, muy a vuelo de pájaro, lo que se pueda, y mencionaré finalmente algunos principios de tratamiento. Me falta poner acá que me voy a adentrar, antes de hablar de patología dual, en la cuestión de los problemas diagnósticos, que son temas que nos están preocupando y todo lo que tiene que ver con la nosografía y las discusiones que están actualmente en boga. Muy bien, la explicitación del problema es que hay drogas legales e ilegales, y un poco como dije en la introducción, hace unos años las drogas ilegales eran unas y hoy son otras. El alcohol fue ilegal y es legal. El tabaco en los años 50 se propagandeaba como algo que hacía bien, que lo fumaban los médicos. Hay una propaganda, búsquenla en YouTube, que muestra cómo un doctor famoso americano fumaba Lucky Strike y que era maravilloso para él, y esto se volvió, sabemos hoy, diferente. Lo mismo está pasando quizá con el tema de la marihuana y la decodificación que hacemos de esto, ¿no es cierto? Por supuesto, cuando hablamos de alcohol, tabaco y otras drogas, tenemos que poner el ojo más en las drogas legales que las ilegales, porque epidemiológicamente, ¿sí?, es infinitamente mayor el problema que nos produce el alcohol y el tabaco en la salud que la que producen las drogas ilícitas. Las drogas ilícitas quizá aparecen como más explosivas, pero en general el gasto en salud está duplicado, se producen más emergencias de guardia, los accidentes de tránsito tienen por lo menos más de un 50% de alcohol positivo, y el alcohol, principalmente el alcohol, está involucrado en los homicidios y en la violencia doméstica. Todo esto también se relaciona con lo que hablaba hace unos minutos acerca de la comunicación, acerca de cuál es el mensaje que se recibe, y en esto lo que tiene que ver los medios de comunicación es un papel decisivo. Todas las publicidades de alcohol y tabaco están dirigidas a este target adolescente que nos preocupa. ¿Por qué? Y porque saben que donde más temprana sea la edad de inicio, está absolutamente comprobado que más tiempo voy a tener yo un cliente consumiendo. O sea, si la edad de inicio es antes de los 18 años, tengo un 40% más de posibilidades de que esta persona genere una dependencia que si es posterior a los 18 años. Por supuesto, hay que mencionar el tema de lo que tiene que ver con padres e hijos de la mano de la genética. Los estudios actuales muestran que hay que tener especial atención a la variabilidad genética y el aumento del riesgo que esto conlleva. Pero junto con esto, también no perder de vista todo lo que tiene que ver con el espectro de las identificaciones y la conformación de lo que se llama desde el punto de vista dinámico, que creo que ha hecho un aporte muy importante en este punto,
la conformación del objeto de deseo. Y en eso, esto de padres consumidores, hijos consumidores, vale, y creo que la doctora Pacurucu lo mencionó muy bien, con lo cual no voy a entrar en esto. Yo considero que hay tres grandes problemas en la clínica de las adicciones en general. Cuando trabajamos todos los días y pisamos el polvo de este tema, porque es muy fácil hablar teóricamente, pero en el llano y en la cancha, nos encontramos con la urgencia propiamente dicha debida a la intoxicación, por un lado, y al mismo tiempo la emergencia que deviene de lo que llamamos habitualmente patología de base, que si nos adentramos más en el tema, está muy relacionada y vale decirlo con la patología dual. El otro punto que me interesa destacar, y esto veo que hay muchos jóvenes y que muchos de ustedes pueden estar en formación, con lo cual el mensaje para mí personalmente es muy importante, es la mentira y el encubrimiento. La mentira y el encubrimiento tiene que ver con que en la clínica de estos pacientes mienten. Mienten, no dicen la verdad. Y entonces, muchos de nuestros colegas muchas veces dicen, no, son mentirosos, yo así no juego. Bueno, es parte de la clínica, como es parte de la clínica también que estos pacientes recaen. Lo que vimos en estos 10, 15, 20 años de trabajo es que tenemos profesionales que se desalientan a trabajar con estos pacientes y que no quieren hacerlo, merced a que dicen que recaen y que mienten. Digo yo, ¿la esquizofrenia no recae? Recae. ¿Los trastornos depresivos no recaen? Recaen. ¿Sí? Saliendo de la psiquiatría, ¿la hipertensión no tiene recaídas? ¿La diabetes no tiene recaídas? Pues sí. Entonces, ¿qué tiene de distinto todo esto? Y lo que tiene de distinto es poder conformar una correcta nosografía, un correcto diagnóstico y sobre todo una adecuada educación y formación para nuestros jóvenes profesionales. Y allí creo que vamos a empezar a transitar un poco mejor. El otro problema no lo menciono porque es de los adultos. ¿Cuáles son los niveles de gravedad? Tenemos que saber que no toda experimentación con alcohol y drogas va a resultar en un consumo habitual. Probablemente ayer fuimos a comer, tomamos alcohol, tomamos vino y por ahí cometemos algún exceso y no todos los que se cometen algún exceso van a quedar con una dependencia al alcohol y drogas. No todos los consumos van a devenir en abuso y no todos los casos de abuso van a evolucionar a una dependencia, ¿sí? Y no todos los casos de dependencia conllevan los mismos tipos de complicaciones que tienen que ver con lo médico, con lo social, con lo legal, con lo personal y familiar. O sea, no se hace consumidor adicto el que quiere, sino el que puede realmente. Y creo que a la luz de los conocimientos actuales lo podemos afirmar cada vez más. Hace un rato se hablaba de la cultura de la transgresión, de hacer algo distinto y que si se hace algo fuera de la ley está bien. En el lenguaje porteño de los argentinos de Buenos Aires diríamos es piola. Es piola quiere decir hizo algo distinto, hizo algo bárbaro. Y muchas veces eso es un acto delictivo, muchas veces es una transgresión que genera molestias en la sociedad, pero yo lo que quiero destacar es que no todas las transgresiones y no todas las, como dicen los americanos, los out of the box, salirse de la caja, salirse de los esquemas, es malo. Estos hombres que estoy citando aquí, como Einstein, Freud, Galileo, entre otros muchísimos, se tuvieron que salir de los esquemas habituales, tuvieron que ponerse en la vereda de enfrente, tuvieron que instaurar otra forma de pensamiento para hacer el aporte tan generoso a la humanidad que han hecho, con lo cual, y los adolescentes tienden a salirse porque necesitan en su evolución salirse, con lo cual la censura de esta salida no es adecuada. Sí es adecuado
mostrarles y orientarlos y contenerlos para hacia dónde podrían transgredir para hacer creatividad, porque es una etapa de muchísima creatividad. Bueno, este es un cuadro de Edvard Munch, que es un pintor noruego, que retrata la pubertad, se llama Pubertad, y evoca la perplejidad que se ve diariamente entre algunos adolescentes que están padeciendo algo, denota tedio, anedonia, asombro, desconcierto, amor, y en la cultura hay descripciones infinitas de esto, pero también la pintura de un adolescente, además de estas angustias, desconcierto, asombro, etc., podría dibujarse como diversión, entretenimiento, creatividad, afecto, sensibilidad, que hay que explotar. ¿Cuáles son los problemas fundamentales que están en juego en la adolescencia? La independencia, la sexualidad, la identidad. Se está conformando la identidad, se está terminando de conformar este aparato psíquico y desde el punto de vista neurobiológico se comprueba que el cerebro todavía no es maduro hasta los 25 años. El crecimiento no lo experimentan solamente los jóvenes, sino que además lo tienen que experimentar los padres, los adultos. Los padres se empiezan a preguntar cuando este joven o esta joven empieza a tomar vuelo y despegar y a tener una vida un poco más autónoma, a ensayar meterse en la vida de los adultos, le preguntan a dónde vas, a qué hora volvés y con quién salís. Esto el adolescente lo puede tomar como una cosa de control, pero tiene que ser transmitido como algo de cuidado. Porque en esta metamorfosis lo que decía, y voy a citar a Sigmund Freud, que decía que con la pubertad se introducen cambios que llevan la vida sexual infantil a su conformación normal definitiva y que la pulsión que era hasta entonces predominantemente autoerótica, ahora busca el objeto, o sea, halla el objeto. Lo que decía Freud es que la tensión edípica dentro del núcleo familiar hace que el joven deba salirse y buscar afuera. ¿Para qué? Para encontrar la propia identidad, con lo cual se cuestiona quién soy, cómo soy y qué quiero ser. Fíjense qué preguntas tan básicas que para un adulto quizá son, no sé si más fáciles de contestar, pero más obvias. Fíjense en dónde está la mente y la preocupación de un joven adolescente. El joven no es un cuerpo, tiene un cuerpo que a veces emite señales y hace síntomas, manifiestos con enfermedades orgánicas que pueden tener un significado inconsciente de conflictiva emocional, y a esto hay que prestarle atención, porque el adolescente no expresa siempre de modo directo su angustia, cambia la realidad dejándola emerger a través de sus historias, fabulaciones o expresiones de juego o de creatividad artística. ¿Por qué los adolescentes consumen alcohol y droga? Cuando uno les pregunta, ¿no? ¿Qué contestan? Contestan para buscar placer o potenciar sensaciones, para librarse del estrés o tensión o ansiedad, para olvidar temporalmente problemas y evitar o posponer las preocupaciones, para relajarse después de un día de tensiones, para encajar con los amigos, para animarse. Acuérdense lo que está descrito en el alcohol, que es ¿cuál es el primer efecto del alcohol? La desinhibición ética. Con esto me animo más. Y es cierto, muchos se animan a cosas más fácilmente. Para buscar experiencias místicas o religiosas, para librarse del dolor o síntomas de alguna enfermedad, como automedicación, puede ser. Lo que pasa es que en esto viene lo que Jelinek llamaba la pérdida de control. Y en esto, en una pregunta que hicieron en la mesa anterior, se ve claramente, ¿no? La pérdida de control, algo pasa acá con la pérdida de control. Yo perdí el control acá, Me falta una diapositiva. Ahí está. La pérdida de control se produce porque una cierta cantidad de alcohol, decía Jelinek,
desencadena una reacción en cadena o cadena de reacciones que le impiden o dificultan al sujeto ser firme en su intención de tomar solo una o dos copas y le llevan a continuar bebiendo más. Esto lo decía en relación al alcohol, pero también es en relación a las drogas y también es en relación a las conductas de riesgo que se cometen una vez producida la intoxicación, digamos. El sujeto ya no tiene el control de sí y con esto se emparenta el concepto más moderno de craving o ganas compulsivas, que tiene que ver con un deseo intenso o vivencia de una compulsión a consumir una sustancia o de experimentar sus efectos tóxicos. El deseo es muy intenso y puede originarse ante la presencia de la sustancia, el olor, el sabor o ante otros estímulos que han estado asociados a su consumo en el pasado. En esto trabaja la memoria de recompensa, que es una memoria muy, muy sensible, que es capaz de almacenar el tamaño de una botella, el brillo de un papel, por ejemplo, y entonces ante un estímulo como ese puede desencadenar las ganas compulsivas. Muy bien, volvamos a la adolescencia entonces, para retomar un poco el esquema del adolescente. Es un ciclo vital, dijimos, caracterizado por consolidación de la propia identidad, la búsqueda de autonomía e independencia de los padres, elaborando lazos interpersonales y extrafamiliares, o sea, salir al mundo de los adultos, aprender el control responsable de su sexualidad, que está en desarrollo, definir proyectos de vida viables, ingresar en el mundo de los adultos, en el mundo laboral, y desarrollar factores protectores para las crisis evolutivas, ¿sí? Es una etapa de muchos cambios, de muchas irregularidades, de diferentes estados de ánimo que se van perpetrando en un mismo individuo, ¿sí? A veces uno mira a un individuo y dijo que me gusta esta chica, y a la semana ya esa chica no existía más, o un chico, me gustaba este chico, tenía una pareja, y le pregunta por la pareja, ¿y dónde está? Y no me acuerdo, eso fue la semana pasada. Bueno, todo esto decía un psiquiatra y psicoanalista argentino, Edgardo Rola, que trabajó con adolescentes y trabajó con pacientes de tercera edad, a los que llamaba senescentes. Es muy interesante porque en su institución los mezclaba. Lo que decía Rola es muy interesante porque decía que el adolescente era un borderline normal, ¿sí? La evolución del adolescente implicaba tener un síndrome de trastorno límite de personalidad normal, fisiológico, ¿sí? Que hay que contener, hay que transitar y hay que cuidar para que devenga en el desarrollo a la entrada en el mundo de los adultos. Bueno, si todo esto fracasa, viene desesperanza, depresión, trastorno de conducta, abuso de drogas y alcohol, y el otro puede ser un objeto, las relaciones humanas pueden ser descartables, quiere decir, se puede cristalizar, ¿sí?, ese síndrome border normal del que hablaba este autor. Es una etapa de grandes cambios, corporales, afectivos, cognitivos, de relaciones personales. Hay una relación conflictiva con los padres, pero conflicto quiere decir, no quiere decir mala palabra, no quiere decir problema. Conflicto es inherente al ser humano. Es necesario el conflicto para evolucionar, para aprender a pensar, para aprender a vivir. Conflicto tenemos todos los días. Cuando suena el despertador, ¿me levanto o no me levanto? Lo que pasa es que lo resolvemos. El problema es cuando ese conflicto se transforma en problema, cuando no lo podemos resolver. Cuestionar y transgredir permanentemente las normas es lo que decía hace un rato, ¿sí? La transgresión no siempre es patológica, necesitan buscar una diferencia, tienen rebeldía y desafío frente a los adultos. Y quería destacar lo que tiene que ver con la importancia del grupo de pares. El grupo de pares funciona como un elemento de contención. El grupo de pares, el famoso grupo adolescente, funciona en reemplazo de la contención del grupo familiar que ha tenido toda su vida hasta entonces, ¿sí? Entonces, este grupo, que es maravilloso, es lo mejor del mundo y todo lo demás no existe, y los padres son una porquería, es fisiológico.
Hay que aguantar. Nosotros como adultos tenemos que tolerar estas cosas que dicen los chicos, ¿sí? Tener una buena capacidad de lo que decía de reverie. Bueno, la omnipotencia y el egocentrismo se ven, buscan nuevas sensaciones. Lo que pasa es que hay que ver que esas nuevas sensaciones no los dañan y son tremendamente vulnerables a la manipulación y son susceptibles a la publicidad, a los diferentes medios de comunicación. Es lo que decíamos hace un rato, ¿no? Y los que hacen las publicidades saben perfectamente a quién la dirigen y cómo la formulan. Entonces, los adolescentes aparecen con estas formas de las cuales no hay que asustarse, simplemente son manifestaciones que necesitan tener para poder identificarse con algo y transitar lentamente a la entrada hacia el mundo de los adultos, que obviamente cuando ven todo esto se horrorizan, pero lentamente y paulatinamente van haciendo ese cambio en condiciones normales. Pero como la comunicación es tan traicionera en estas cosas, a veces la lógica adolescente se trastoca. El adolescente o el joven dice que el viernes hay fiesta, que la fiesta tiene que ver con una disco, con un boliche, decimos nosotros, el boliche o la disco tiene que ver con el alcohol tiene que ver con obtener una relación. La relación significa o implica sexo, inmediatamente se piensa en sexo, el sexo es placer y se pone contrapuesto, porque de ninguna manera son cosas contrapuestas, pero a veces se entiende como contrapuesto a que el lunes hay que ir al colegio. El colegio son las clases son trabajo, el trabajo, estudio. El estudio es fracaso, el fracaso da tedio y da asco. Está mal entendido esto, porque estas dos cosas podrían convivir perfectamente o deberían convivir. Sin embargo, se las contrapone y hay un mensaje erróneo, que hace que el adolescente busque caminos que son totalmente inapropiados en torno a lo que es la comunicación. Por eso, la comunicación con este grupo etario es fundamental. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Bien? Soy Gardel. ¿Quién me lo bajó? Vamos a la patología dual. La patología dual está definida como la coexistencia de un trastorno por uso de sustancias y otro trastorno psiquiátrico concomitante, o la concurrencia de otro diagnóstico psiquiátrico en un sujeto con abuso o dependencia de sustancias, o la comorbilidad psiquiátrica en consumidores de sustancias de abuso. Cuando yo empecé a trabajar con pacientes adictos en un servicio de psiquiatría de un hospital general, que es donde trabajo hoy, prácticamente no había consultas por adicciones. No había consultas, no quiere decir que no hubiera pacientes adictos. Y yo era un psiquiatra joven en formación, había hecho la carrera psicoanalítica, me había formado como psicoanalista, y me dio curiosidad que los pacientes con trastornos psiquiátricos consumieran. Eso quiere decir que dábamos por hecho que los pacientes adictos tenían un trastorno psiquiátrico. Y yo nunca lo pude ver de otra manera. Luego le pusimos otros nombres, como comorbilidad, dual disorders, patología dual. Y esto es como, no sé si se acuerdan, la imagen de la Gestalt. Hay muchas, pero una muy clásica y muy difundida es aquella imagen que muestra una copa, ¿sí? Y si uno la mira de nuevo, el fondo y figura son dos perfiles enfrentados. Me bajaron. Bueno, pero el tema es que cuando uno ve las dos figuras, no puede dejar de verlas nunca más, ¿sí? Entonces, eso pasa con la patología dual y la comorbilidad. Creo que
es una obviedad, pero sin embargo tiene ciertas vicisitudes que merecen ser estudiadas y la nosografía todavía no la acepta. Entonces, la comorbilidad entre los trastornos adictivos parece ser más la regla que la excepción, es así. Es una entidad que recibe, como decía, diversos nombres. Fíjense, la podemos encontrar como dual diagnosis, dual disorders, co-occurring disorders, mentally ill chemical abusers, comorbid disorders. Todas se podrían subsumir bajo el nombre de patología dual, aunque esto daría que hablar porque no es exactamente lo mismo. Un adecuado tratamiento de los trastornos por uso de sustancias requiere que tengamos en cuenta el trastorno comórbido y viceversa, y los estudios epidemiológicos sugieren que los trastornos por uso de sustancias serían más atribuibles a los trastornos psiquiátricos de lo que los trastornos psiquiátricos pueden serlo de los trastornos por uso de sustancias. Entonces ahí estamos, si el huevo o la gallina. Estos estudios no avalan la hipótesis de que los trastornos por uso de sustancias, o sea, las drogas, producen trastornos psiquiátricos o que el incremento de la comorbilidad se atribuye a los trastornos por uso de sustancias. Además, los adultos con trastornos psiquiátricos son 4 veces más propensos a desarrollar, por ejemplo, dependencia al alcohol que los que no padecen un trastorno mental. La tasa de dependencia al alcohol es directamente proporcional a la severidad de los trastornos psiquiátricos y hay dificultades diagnósticas porque hablamos de un diagnóstico complejo, si es inducido, si es abuso, si es dependencia, si es agudo, si es crónico, si hay intoxicación, abstinencia, los síndromes psiquiátricos y las enfermedades. Hay un criterio cronológico que dice que puede ser primario o secundario el que aparece primero y el que aparece segundo. Y la verdad, tenemos todavía escasez de instrumentos diagnósticos. ¿Cuál es la hipótesis sobre la naturaleza del diagnóstico dual? Es muy compleja. Hay 4 opciones: la predisposición, los factores predisponentes de personalidad, el estrés, la vulnerabilidad genética, de comorbilidad. Decíamos, el primer trastorno favorece la aparición del segundo, la automedicación, y algunos trastornos psiquiátricos son temporales por intoxicación o abstinencia de los tóxicos. Estos son algunos de los trastornos psiquiátricos que pueden coexistir con el consumo de sustancias. Ahora vamos a verlos mejor. ¿Y qué pasa con el diagnóstico? Bueno, acá hay una discusión interesante. La clasificación del DSM-5 distingue trastornos por consumo de trastornos inducidos. Estos ocurren durante un periodo de intoxicación o durante las 4 semanas posteriores de abstinencia y no tienen en cuenta la comorbilidad. En realidad, las causas de comorbilidad incluyen coincidencia de ambos trastornos, vulnerabilidad genética común, ¿sí? Acá está lo y un sustrato neurobiológico común, y acá está lo de que no es adicto el que quiere, sino el que puede. Involucran orígenes compartidos de automedicación y modo de vida de relación con los entornos. Y el cuadro que presentan los pacientes consumidores cuando están en agudo es todo un desafío, porque pueden detectar síntomas que pueden ser totalmente independientes del consumo de sustancias, y en la práctica clínica esto resulta en pacientes que son mal diagnosticados como padeciendo un trastorno inducido cuando en realidad no lo están. La actual definición del DSM no admite el diagnóstico dual y entonces estos síntomas agregados de otros trastornos van a quedar excluidos. Entonces, lo que dice Cuthbert e Insel es que se hace difícil instaurar estudios que sean divergentes del pensamiento convencional actual, o sea, se hace difícil transgredir. Las publicaciones incluyen solo una categoría diagnóstica y no analizan la heterogeneidad. Hay inercia en la ortodoxia diagnóstica y esto hace que la nosología no pueda cambiarse, y creo que sería necesario introducir este concepto más fuertemente, ¿no? O sea, es tiempo de que empecemos a reconocer que las personas con trastornos mentales tienen una alta tasa de morbimortalidad precipitada y predispuesta por la coexistencia de otros factores de riesgo y trastornos comórbidos. O sea, es hora de tomar en cuenta y rectificar una serie de mitos muy comunes. Entonces vamos a ver un poco los mitos. Doctora, para mí me faltan 10 minutos, no 5. Disculpe que lo diga, pero...
Ah, ok. Vale, vale, gracias. Voy a tratar de llegar, sin agobiarlos. Vamos a denunciar algunos mitos y obstáculos para la patología dual. El no reconocimiento de la adicción como trastorno mental, no se termina de incorporar el concepto de comorbilidad. En la mayoría de los países hay recursos de tratamiento separados para trastornos mentales y redes de tratamiento de adicciones para un mismo paciente. Quiere decir que no se hace un tratamiento integrado, se hace un tratamiento secuencial, que muchas veces lo que hace es hacer que los pacientes vayan de un lugar a otro y se genere lo que se llama el fenómeno del ping-pong. Van y vienen, porque nadie los quiere. La carencia de que la suma de abuso de sustancias, la creencia de que la suma de abuso de sustancias, neurotoxicidad o neuroadaptación en interacción con factores psicosociales son por sí mismos el estado previo de un trastorno adictivo. La falsa creencia de que los trastornos mentales coexistentes son consecuencia del comportamiento adictivo. No se acepta que ciertos trastornos psiquiátricos de la infancia o adolescencia puedan predisponer a trastorno por abuso de sustancias. La idea equivocada de que el efecto de las drogas de abuso es el mismo en personas sanas que en personas que sufren algún trastorno. 8. La falsa creencia de que no hay distinción entre uso, abuso y dependencia o adicción a sustancias. 9. La exclusión de los trastornos de personalidad que tienen sólidos sustratos neurobiológicos cuando se considera el diagnóstico de patología dual. La falsa creencia de que comportamientos desadaptados como el juego patológico y otras adicciones comportamentales como el uso del celular, etc., no pertenecen al espectro de los trastornos adictivos. La frecuencia práctica de hacer diagnóstico transversal en lugar de longitudinal, o sea, estos pacientes hay que verlos un tiempo, no se puede hacer un diagnóstico con el cuadro sucio que se nos presenta en una guardia. Y por último, las barreras morales, con esta no estoy del todo convencido, pero vamos a ponerla como para dejarnos pensando, que impide la utilización de sustancias conocidas como drogas, ¿sí? Digamos, marihuana, cocaína, etcétera, en la terapéutica. Bueno, algunas tasas de prevalencia en los adolescentes son el desorden de conducta, el ADD, la depresión, el trastorno de ansiedad en un 15-25% y el trastorno bipolar en un 10-15%. ¿Sí? Voy a mencionar algunos factores de riesgo: el tabaco, el episodio de embriaguez, amigos fumadores; en el alcohol, padre bebedor, padre fumador actual, amigos bebedores; disfuncionalidad familiar y sobreprotección. No voy a ir sobre esto porque la doctora fue suficientemente elocuente. Y para hacer un poco honor al tiempo, voy a saltear la descripción del trastorno límite, del ADD y del trastorno por estrés postraumático y uso de sustancias, para adentrarme en el tema de la prevención. ¿Sí? ¿Qué busca la prevención? Busca retrasar la edad de inicio del consumo de sustancias, limitar el número y tipo de sustancias utilizadas, evitar la transición de la prueba al abuso y dependencia, disminuir las consecuencias negativas del consumo en individuos que consumen sustancias o que tienen problemas de abuso o dependencia. Tratamos de hacer psicoeducación, que es fundamental. Tratamos de potenciar los factores de protección y disminuir los de riesgo para el consumo de drogas. Modificar las condiciones del entorno sociocultural y proporcionar alternativas de vida saludable. ¿Cuáles serían los factores protectores? Vínculos familiares estables, buena escolarización, consideración del alcohol y tabaco como drogas, realización de deporte y actividades extracurriculares. Un colega, un viejo psiquiatra, un antiguo psiquiatra que se dedica a las drogas en Argentina, dice que el mejor programa de prevención es el que no se ocupa de las drogas. Y la vuelta a casa temprano. Los hábitos de tempranidad parece que son protectores y son preventivos. Por supuesto, los 3 niveles de actuación son la familia, la escuela y la sociedad. En la familia hay que hacer detección precoz,
de las circunstancias favoradoras del consumo, la transmisión de la familia de hábitos no consumidores de estas sustancias, educación para la salud e información, y en la escuela del trabajo también conjuntamente con la familia desde los primeros años de vida, educación con la salud, modificar creencias, por ejemplo que el tabaco es ser maduro, que tomar alcohol es ser grande, y las habilidades para resistir las presiones de grupo y de la publicidad. Ustedes saben que Marlatt, que es un investigador, ya en los años 80 formuló que la presión de pares es el factor de más riesgo para las recaídas. Y yo digo que si la presión de pares negativa es riesgo de recaída, la presión de pares positiva puede ser favorecedora de prevención. En la sociedad, medidas que den credibilidad a los dos niveles previos, acciones legislativas que protejan del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, como por ejemplo no vender alcohol a menores, restringir la oferta y publicidad, potenciar actividades de tiempo libre no ligadas a hábitos de consumo y un sistema sanitario y educativo que sean ágiles en la detección de estos problemas, ¿sí? Y que todo esto se cumpla. Obviamente, ¿no? Porque si voy a decir no le vendo alcohol a menores y se los vendo, o no vendo medicamentos sin receta y se los vendo a cualquiera en cualquier farmacia, esto no va a funcionar. Por lo menos en la ciudad que vivo yo, que es Buenos Aires, esto sucede. Bueno, voy a enunciar un decálogo de prácticas en patología dual, solo para terminar. En primer lugar, estabilización de los síntomas agudos, psiquiátricos o de abuso de sustancias, como paso previo del proceso de tratamiento. Antes de hacer el diagnóstico y desarrollar un tratamiento a largo plazo, hay que observar al paciente durante un periodo libre de drogas de 3 a 4 semanas, aunque no resulte fácil. Este es el diagnóstico longitudinal del que hablábamos recién. Tratar en forma eficaz ambos trastornos o no va a haber beneficio en nada. O sea, esto es lo que tiene que ver con el tratamiento integrado. La terapia de autoayuda de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, no es un tratamiento suficientemente eficaz, pero es necesario. Ser menos rígido y evitar confrontación si el paciente sigue consumiendo inicialmente. Esto es el arte de la clínica, no es un enunciado. Tratamiento ambulatorio tiene que ser de alta frecuencia de sesiones, por lo menos, o bien un régimen hospitalario hasta conseguir la estabilización de ambos trastornos. El tratamiento debe ser realizado por un único profesional, lo que no aconsejo, o por un equipo que esté permanentemente comunicado y que no tenga grietas entre los miembros del equipo tratante. Porque esto es un flanco que se presta a la manipulación del paciente y son muy manipuladores y mentirosos, es parte de la clínica. Las recaídas frecuentes sin que por ello se fracase el tratamiento, son parte de la clínica. Es muy importante motivar al paciente para el tratamiento y hay que buscar que esta motivación durante el proceso de tratamiento, permanentemente, porque se desmotivan y se motivan permanentemente, y estimular, pero no forzar en aquellos pacientes que realmente lo tengan indicado, la participación en grupos de autoayuda, fundamentalmente si son pacientes de patología dual. Bueno, muchísimas gracias por escucharme a esta hora de la mañana. Agradecemos la intervención del doctor Didia y en atención al tiempo no